Un nuevo día más, una lección que vamos a compartir con la palabra del día. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfeccionar, perfección al acabar. Amén. Vamos a seguir rezando. Hoy la propuesta es con el Evangelio de Mateo, como venimos haciendo estos días en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña. Y el pedacito que nos toca en este jueves es el siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A simple vista parecería que la exigencia del Evangelio o la propuesta del Sermón de la Montaña viene como en un increyendo. Las bienaventuranzas, sal y luz del mundo, ayer que no se iba a cambiar ni una coma, de lo enseñado por Moisés, esa era la idea, y acá sigue en la misma línea, dice: primero, si la justicia de ustedes no es superior a los escribas y fariseos, no entran en el reino. Entonces la primera cosa que les dice es la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia en ese contexto solo era interpretada para el que era mi hermano o de mi misma comunidad, de mi mismo pueblo. Quiere decir que para otros no había justicia. Por eso le dice, si no es superior a la de ellos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos eran un estricto cumplidor de la ley. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque en el fondo acá ya se empieza a vislumbrar lo que va a ser después la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Va a ir un poco más. Y acá va, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, es decir, lo que aprendieron de sus mayores: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado. Jesús hace una vuelta de tuerca. Todos sabemos que si matamos a alguien vamos a ir a un tribunal, vamos a tener un juicio. Puede ser en defensa personal, puede ser atacándolo, fue por premeditación, puede haber sido un accidente. Esa muerte puede ser de cualquier cosa y va a tener que determinarlo un juez. Pero Jesús va más profundo. Él nos dice que incluso una palabra, un enojo, puede ser algo que mate al hermano. ¿Cuántas veces sabemos o vivimos que alguna palabra, algún gesto nuestro mató al hermano? Una vuelta hablando con alguien, me estaba diciendo, no, de una persona que, bueno, y yo le decía, bueno, cuidado con los comentarios, quién, cómo, es importante saber quién lo dice, quién lo hace. Y yo le puse un ejemplo, supongamos que venís vos y me decís, che, mirá, pensé en tal persona para tal tarea. Y yo solamente le digo,
¿Te parece? Y aunque yo le diga eso, o yo ponga un gesto, la verdad no la conozco, pero bueno, hacé lo que quieras, esa persona se va a quedar con la impresión que yo di. Y más en mi caso, que quizás siendo sacerdote, puedes presuponer que yo sé algo o no, o una percepción. Entonces quizá ese gesto, que podía ser con un prejuicio mío, que en verdad puede ser, porque eso no quiere decir que yo no tenga de vez en cuando algún prejuicio, quizá porque no conozco a la persona, porque esa persona puntualmente me hizo un daño y yo estoy todavía herido. Hay una invitación a superar la mera justicia, es decir, ir un poco más profundo. E incluso dice, si tenés algo con alguien, y vas a ir al altar a presentar tu ofrenda, de hecho ellos iban, ¿no?, al altar a presentar la ofrenda, deja y ve a reconciliarte. También es un llamado a intentar también reconciliarnos, en esto de decir que realmente si amo al hermano lo amo en serio. Una cosa es que él me perdone o no, o que podamos tener un perdón. Eso no quiere decir que yo no le pida el perdón, él puede dármelo o no, pero yo me puedo liberar. Eh, Pone ejemplos de la vida cotidiana Jesús, donde nos invita a un paso más. Por eso, esto que dice, tenemos que preguntarnos qué nos dice. ¿Qué te dice a vos y qué me dice a mí? ¿A qué me invita? ¿A qué cosa profunda estoy invitado a cambiar? Y por último, ¿qué gracia le pedirías al Señor en orden a cambiar esto, a mejorar? Siempre hay una tentación latente. La tentación latente es decir, que el otro lo haga primero antes que yo. No esperes que el otro lo haga. Capaz nunca llegue. Lo importante es que vos lo hagas y que vos te animes a vivir de una manera distinta el Evangelio, en profundidad. Y cada vez que yo leo este Evangelio, cuando leo los textos de Mateo 5, 6, 7, este sermón de la montaña, me mueve la estantería, porque me invita a una vuelta de tuerca, en mi propia vida, en mi propia entrega, en esto de decir que yo soy discípulo del Señor, no como sacerdote, porque esta enseñanza es para todos, y quizá a mí como sacerdote me invite a algo mucho más profundo. Por eso, pidámosle al Señor que nos dé las gracias necesarias para, rezando con esta palabra viva, nos ayude a ser cada día un poco mejor. Que así sea. Y que nos acompañe a todos la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios nos cuide mucho.